Competirían Milei y más, ojalá quien entre como presidente a un buen gobierno y elimine un poco los planes sociales. Bueno, vamos a saludar a Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía de Ecuador, padre de la dolarización en Ecuador. ¿Cómo le va? Buenas noches, los saludamos desde Corrientes, Argentina. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, estoy muy bien, encantado de conversar con ustedes. Bueno, estará al tanto que uno de los candidatos a presidente, el que salió más votado en las primarias, tiene como proyecto económico, como programa económico, dolarizar la economía argentina. ¿Usted llevó adelante un proceso similar en Ecuador? Sí, así es. Dolarizamos en el año 2000, luego de que la inflación había llegado a un nivel de alrededor del 100% anual, con posibilidades de convertirse en una hiperinflación. Pero durante el año antes de la dolarización, la gente había optado ya por ir cambiando sus sucres, que será nuestra moneda, por dólares, al punto que antes de la dolarización ya un 60% de los depósitos bancarios estaban en dólares, lo que demostraba que se había producido una dolarización informal, una decisión de la gente. Lo que hicimos nosotros es completar el proceso y legalizarlo. Carlos, ¿eso en qué año fue, me recuerda? En el año 2000, hace 23 años. Y hoy, 23 años después, ¿cómo está Ecuador? A ver, esta es una pregunta que me tomaría algún tiempo contestarla, pero la situación económica no está bien, pero la situación monetaria está muy bien, porque no tenemos inflación. Cuando el Ecuador lo analizan desde el exterior, tenemos un montón de problemas. Hay problemas con la justicia, hay problemas con la corrupción, hay problemas con la inseguridad, pero inclusive aquellos foros que analizan los diversos elementos de libertad económica ponen al Ecuador en el primer puesto en lo que tiene que ver con libertad monetaria, porque tenemos la dolarización y hemos eliminado la inflación, porque ese es el propósito fundamental de la dolarización. No es corregir todos los problemas del país, sería absurdo pensar eso, pero sí es corregir un problema inflacionario y en el Ecuador lo hemos corregido. Hay otras cosas que debieron hacerse durante este tiempo, pero no hemos tenido los gobiernos más inteligentes para aprovechar la existencia de la estabilidad cambiaria que produce la dolarización para tomar otras medidas de carácter estructural. Carlos, buenas noches. Los adversarios a esta idea dicen que primero hay que poner las cuentas en orden, que no es posible ir hacia un proceso de incorporar el dólar como moneda oficial en la Argentina. ¿Es así? Bueno, yo no puedo hablar de la Argentina, pero le puedo decir en el caso nuestro, era imposible poner las cosas en orden cuando teníamos un proceso inflacionario con una altísima probabilidad de convertirse en una hiperinflación, lo cual hubiera sido ya completamente inmanejable. Ustedes en Argentina tienen ya también un proceso inflacionario que está por convertirse en una hiperinflación. Yo recuerdo, porque he visto las cifras de Argentina hace algún tiempo, que cuando asumió el presidente Fernández, el tipo de cambio era 40 pesos por dólar. Hoy en día ustedes están con un tipo de cambio, el real, el blue, el de la Ujú. calle, el que verdaderamente cuenta, de alrededor de 700 pesos por dólar. No sé cuál es la cifra exacta. Eso significa que el tipo de cambio se ha multiplicado en más de 15 veces desde que inició el gobierno. Y eso trae consigo también un problema inflacionario, porque la inflación y la devaluación se retroalimentan. Entonces, decir, primero pongamos la casa en orden, cuando la casa está en desorden, posibilidades de complicarse todavía más la cosa, me parece que es un poquito utópico. Carlos, buenas noches. Mi nombre es Martín Varela, gracias por la gentileza. Le pregunto, a la distancia, eh, ¿usted cree que la dimensión de la economía argentina respecto de lo comparativo con la ecuatoriana del 2000, la de hoy, podría ser un inconveniente para dolarizar o no? Algunos sostienen que por
la dimensión de la economía, esto podría ser un inconveniente. No tiene nada que ver con el tamaño de la economía, tiene que ver con el hecho de que las medidas convencionales que se han venido tomando en la Argentina y se tomaban también en el Ecuador, políticas monetarias para restringir el circulante, para aumentar las tasas de interés, no funcionaron y la inflación seguía aumentando. Han habido casos extremos, como el caso de Zimbabue, donde la inflación llegó pues a millones por ciento, billones por ciento. Eso es lo que uno no quiere, porque finalmente cuando se producen estos procesos inflacionarios, se está castigando a la población. Las personas que tienen sueldos fijos, salarios fijos, nunca van a estar en línea con lo que está pasando con la inflación y la devaluación. Y eso tiene consecuencias de carácter social. En el Ecuador teníamos problemas sociales, teníamos levantamientos, teníamos saqueos en diferentes ciudades del país, y eso es lo que ocurre cuando la gente se da cuenta que lo que ingresa no le alcanza para comprar y para diversos tipos de productos, es decir, para satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, medicinas, etcétera. Carlos, ¿cómo fue exactamente en lo técnico el proceso de dolarización de Ecuador? Aquí se leía en esa época que era, digamos, una copia del modelo de convertibilidad de Cavallo. ¿Fue así o es distinto? ¿En qué consistió? Y ahora acá incluso nadie tiene muy claro qué quiere decir cada uno de los que habla de dolarizar. ¿Qué es lo que exactamente hicieron ustedes? Conocí exactamente el proceso que llevó adelante Domingo Cavallo en la Argentina por 10 años. Hubo una paridad 1 con 1, hubo estabilidad, la inflación se pudo combatir, pero el gran problema que tiene la convertibilidad es que es una medida de carácter reversible, y de hecho en Argentina se revirtió el proceso, porque recuerdo yo en la segunda ocasión que asumió el Ministerio de Economía Domingo Cavallo, comenzaron a hacerse cambios en la política de 1 a 1, porque se daba ciertas exportaciones un poco más. Entonces, usted introduce ahí un sistema de cambios múltiples como el que tiene actualmente Argentina. Ustedes tienen más de 10 tipos de cambios y eso es completamente antitécnico. Eso no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, la dolarización, a diferencia de la convertibilidad, es que es un proceso irreversible. Usted toma esa decisión y sigue adelante con ella. Yo he visto en el... Bueno, pero ¿qué se hace técnicamente? Es la pregunta para que nuestros televidentes entiendan. Bueno, mire, la palabra dolarización no significa que... no significa exclusivamente que usted está cambiando la moneda nacional, que realmente nadie la quiere, porque si la gente quisiera la moneda nacional, no hubiera la demanda de dólares que existe. Es así de sencillo. Y entonces, puede ser que la gente diga, no quiero el dólar, pero podría querer el euro, o podría querer el marco alemán. Dolarización es un concepto amplio que implica, mejor dicho, la utilización de una moneda extranjera fuerte en lugar de la propia. ¿Qué es lo que se hace? Que una vez que uno toma la decisión, y esa decisión de cuál moneda uno usa tiene que ver con el intercambio comercial. Nosotros en Ecuador hemos tenido siempre a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, por lo tanto no podíamos pensar en adoptar el euro o adoptar el marco alemán, adoptamos el dólar. En Argentina pues es una decisión también que tienen que tomar los argentinos, pero técnicamente lo que ocurre es que usted convierte toda la masa monetaria que está en circulación a dólares, y para hacer eso pues usted tiene que utilizar lo que tiene de la reserva monetaria en relación con el tipo de cambio que está en la calle, porque no es al tipo de cambio oficial que uno hace esta conversión, y la gente comienza a recibir, en lugar de moneda doméstica, comienza a recibir en sus diversos trabajos, salarios, comienza a recibir la moneda extranjera. En el Ecuador eso se hizo en aproximadamente 1 año, y en Ecuador, a diferencia de Argentina, la gente no estaba tan familiarizada con el dólar. Digo esto porque he estado en Argentina muchas veces
y sé lo que es llegar a Argentina con dólares, que uno tiene demandas por todos lados y diversos tipos de cambio. En el Ecuador no había esa familiaridad con el dólar. Sin embargo, en un plazo de un año, con una política de educación de la población, de qué significaban las diversas monedas del dólar, en un año se hizo la conversión de todos los sucres que estaban en circulación por dólares, y Sí. desde entonces hasta ahora, pues Carlos, la ¿y gente... tenía reservas el Banco Central de Ecuador en aquel momento para poder las que cambiar? tenía, las que tenía, que eran porque en un sistema como el que teníamos, que es un sistema de tipo de cambio fijo o flotante, las reservas son el respaldo de la masa circulante. Entonces, si Ecuador había emitido X millones de sucres, el respaldo de esa emisión era la reserva monetaria. Entonces, la relación entre reserva monetaria y masa circulante, y se llega pues a una división, y esa es la tasa de conversión que finalmente se aplica Porque en Argentina las para reservas proceder. estaban, no sé ahora con los ingresos de los últimos días, pero estaban en negativo. Entonces yo digo, ¿de dónde, o sea, qué se va a dividir? ¿Por qué? Bueno, mire, yo le vuelvo a decir, no voy a dar una opinión sobre Argentina, pero lo que sí le puedo decir es que usted puede utilizar dólares producto de préstamos. Por ejemplo, si Argentina hubiese utilizado creo que fueron 45.000 millones de dólares, un poco más, que recibió el gobierno de Macri del Fondo Monetario Internacional, y en lugar de haber con eso financiado buena parte de la salida de capitales, porque eso es lo que ha ocurrido en Argentina, llegan dólares, el gobierno a través del Banco Central los coloca en el mercado para evitar que el dólar suba. Finalmente la gente compra dólares y los guarda en el colchón o los mandan afuera. Hay un cálculo que en Argentina hay bastantes dólares, pero están en el sector privado. Hay otra, perdón, Entonces, hay otra discusión, Carlos, también que tiene que ver con la pérdida de soberanía al adoptar otra moneda. sí, mire, ¿Eso es real? ese realmente no es un argumento fuerte. Tal vez es el más débil de todos los argumentos, porque veamos el otro caso extremo en América del Sur. Venezuela tiene su propia moneda, el, eh, el Bolívar, que antes se llamaba Bolívar, después le pusieron Bolívar fuerte, después Bolívar soberano, y lo único que iban haciendo es quitándole ceros, como también ha hecho Argentina. Desde el peso moneda nacional hasta la fecha, creo que se han eliminado 12 ceros. Entonces uno a veces se confunde y cree que tiene una moneda, cuando en realidad la gente no quiere esa moneda, y por eso se producen estos procesos de inflación, de evaluación. Pero mire, soberanía no está por el lado de la moneda. Soberanía está por el lado de satisfacer las necesidades de la gente. Un gobierno que resuelve los problemas de la gente en diversos aspectos, pues es un gobierno que está respetando la soberanía de ese pueblo, la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es muy Carlos, importante. Y para poner al otro lado de la mesa este mismo argumento, mire usted lo que pasó en Europa. Todos los países que conforman la Comunidad Económica Europea decidieron dejar sus monedas por una, que es el euro. ¿Dejaron su soberanía? Yo no creo. Simplemente lo que han hecho es manejar el tema monetario de forma mucho más eficaz que al tener diversas monedas. Y si uno hace la homologación con lo que ocurre en Estados Unidos, usted tiene 50 estados, eso es un enorme mercado común en Estados Unidos. Imagínense si cada estado quisiera tener su moneda, sería completamente ineficaz para el claro. comercio, sería pues, yo diría, totalmente ineficaz, dañaría, afectaría, destrozaría el comercio. Claro. Entonces esto de la soberanía no está por allí. Carlos, les quiero agradecer primero su tiempo y la verdad es que es muy interesante poder hablar con usted. Quiero preguntar, al principio yo le decía cómo está Ecuador 23 años después, usted decía monetariamente está bien, hay otros Sí. problemas que, digamos, no somos ajenos porque leemos lo que llega allá, han asesinado candidatos, presidentes, o sea, tienen otros problemas, eso sin duda. Pero socialmente, ¿la gente es menos pobre 23 años después de haber dolarizado?
Bueno, yo diría que sí se han hecho avances en ese campo, diría que es menos pobre, pero no suficiente. Tenemos desempleo, tenemos subempleo, porque quiero recalcar esto, la dolarización no es una panacea para resolver todos los problemas de un país. Lo que hace la dolarización es ponerle una camisa de fuerza al gobierno, al Banco Central, para que no emita de manera descontrolada, no emita dinero y produzca inflación, que es un impuesto para la gente. Si usted también puede preguntar qué pasaría, qué hubiera pasado en el Ecuador si en lugar de haber dolarizado tuviéramos hasta el momento, 23 años después, una super hiperinflación. Bueno, hubiéramos destrozado pues completamente la economía. Lo que ocurre es que los gobiernos y los gobiernos ecuatorianos no han aprovechado la estabilidad que produce la dolarización para tomar medidas que son mucho más congruentes para reducir el desempleo, para reducir la pobreza. Es decir, no han proyectado a través de otras medidas, por ejemplo, eliminar la sobrecarga tributaria que hay en el Ecuador. Tenemos sobrecarga tributaria y eso ahuyenta la inversión y eso a su vez hace que disminuya el crecimiento económico y con eso tenemos desempleo y pobreza. Pero no perdemos las esperanzas de que en el Ecuador podamos tener en algún momento un gobierno mucho más liberal en lo económico para que en primer lugar se produzca crecimiento económico, se reduzca la pobreza y el desempleo. Carlos, ¿en Ecuador todavía circulan los billetes, la moneda local, el sucre, en paralelo o directamente desapareció y No, solamente todas las transacciones, de las pequeñas hasta las más grandes, se hacen en dólares? todas las transacciones son en dólares. El sucre no existe desde un año después del año 2000. O sea, el 2001 se terminó la utilización del sucre. El sucre está pues en algún cajón de algún numismático. Yo soy uno de ellos y tengo, pero es nada más un proceso de colección. Pero lo único que circula en el Ecuador es el dólar. Toda la gente, cuando se han hecho encuestas a la gente, al público, si quisieran salir de la dolarización, porque sí se las hace ese tipo de encuestas, el 98% diría yo que dice que está feliz con la dolarización y el 2% restante es que no se lo alcanza a encuestar. Y Eh, pregunta es, adicional, fue necesario algún acuerdo diplomático con Estados Unidos para hacer esto o lo hizo Ecuador unilateralmente? Fue hecho unilateralmente. En realidad, cuando usted pregunta a los funcionarios del Fondo Monetario si les parece que la dolarización es una buena idea, van a decir que no, porque ellos tienen su forma de manejar su modelo económico, lo conocemos muy bien. Yo también trabajé 5 años en el Fondo Monetario y conozco a la institución desde adentro, entonces no se le pidió permiso, ni tampoco después que se lo hizo se le pidió perdón, ni permiso ni perdón, simplemente se hizo y es la mejor política pública que se ha adoptado en el Ecuador en el último Ahora, cuarto de y siglo. Estados Unidos en argentino nunca les dijo, che, ¿y cómo están usando mi moneda? Bueno, eso no para nada. Eh, yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta que esto produce estabilidad y yo creo que hay un apoyo tácito, pero después de haberlo hecho, yo creo que si hubiera pedido permiso Ecuador o buscado algún acuerdo, por ejemplo, para compartir el señoreaje, que es otro de los temas que yo siempre escucho cuando se habla de que se va a usar una moneda, entonces perdemos el señoreaje. Pero bueno, el señoreaje es una cosa mínima ¿Y cuando usted lo compara con perdón, los qué beneficios que actitud, vienen de la sí, dolarización? y qué actitud ante la opinión pública tiene el correísmo? Porque el correísmo es un símil del kirchnerismo en la Argentina. Ajá. Bueno, mire usted, buena pregunta. Por 10 años estuvo Correa en el poder y tuvo plenos poderes, inclusive tuvo una asamblea constituyente que emitía decretos que eran de obligatorio cumplimiento, como en la época de los zares que emitían úcases y todo el mundo tenía que cumplir. Y yo pensé que como Correa era enemigo de la dolarización, porque así lo dijo en varios escritos, en varios artículos, conferencias, yo dije, bueno, en 10 años él va a buscar la manera de acabar con la dolarización, pero no lo hizo. Y recientemente él ha dicho, no, la dolarización está allí,
nos están atacando, pues tenemos también nosotros una campaña electoral aquí, como ustedes en Argentina, y Correa ha dicho, no, ese no es un tema para discutir, porque él se ha dado cuenta, se dio cuenta en 10 años de gobierno, que tocar la dolarización sería definitivamente constituiría, mejor dicho, un gravísimo problema para el gobierno, porque la gente se levantaría. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy, muy amable y muy instructiva su charla. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, allí está. Bueno, interesante, ¿no? Más allá de las opiniones a favor o en contra de esta herramienta, interesante ver cómo lo aplicaron allí, también para poner un poco de blanco sobre negro, y creo que lo decía con mucha claridad, la dolarización soluciona la cuestión